Bueno, en esta clase veremos elementos comprimidos, ¿sí? Estos elementos, de acuerdo a la ubicación en planta estructural, podemos tener columnas centradas, como habíamos dicho, columnas de borde y columnas de esquina. Entonces, para cada elemento comprimido, lo identificamos, ¿sí?, en la ubicación de la planta estructural, ¿sí?, un número que me identifique el número de entrepiso, ¿sí?, y otro número que me identifique la ubicación en la planta de ese entrepiso. Entonces, vamos a hacer que el número 1, por ejemplo, sea la columna de ubicación en el entrepiso, ¿sí?, de la planta estructural. Y el número 2, que me represente en altura. Es decir, que si yo represento en el corte la planta estructural, ¿sí?, esta columna número 2 correspondería a la segunda planta, ¿sí? Y esta columna estructural al primer piso y esta columna estructural 1 al tercer piso. Entonces es la forma de poder identificar la ubicación, ¿sí?, de la columna. ¿Sí? La columna 1 obviamente tiene varios tramos, entonces para poder identificar el tramo, ¿sí?, identificamos con dos índices. Vamos a ver, la palabra columna deriva del latín, ¿sí?, que significa sostén o soporte, ¿sí?, y es el elemento estructural donde una dimensión es preponderante ante las otras dos dimensiones, ¿sí? Y la podemos clasificar entonces según su forma, según la ubicación en la planta estructural, según la esbeltez, ¿sí?, que son de gran esbeltez, moderada esbeltez, ¿sí?, y baja esbeltez. Entonces, según la condición de borde, o sea, en este tema veremos la carga que puede soportar la columna siempre que sean columnas cortas, ¿sí? Esto se da en columnas cortas, ¿sí? Columnas cortas. Entonces, en columnas cortas podré dimensionar, ¿sí?, a compresión pura. Este valor que está acá es el valor de la resistencia de diseño. La resistencia de diseño es el valor del esfuerzo nominal que puede resistir los materiales, en este caso el hormigón y el acero, ¿sí?, y un factor de minoración de resistencia. Y esta resistencia de diseño debe ser siempre mayor o igual que la resistencia última requerida, ¿sí? O sea, resistencia última requerida. Bueno, y esta corrección en el video anterior estaba mal expresado, ¿sí? Había expresado menor, no sé por qué, pero la corrección la debo al ingeniero Alan Ames, que justo imaginó y vio el video, y bueno, agradezco esa corrección para salvar el error dentro del video. Bueno, también tenemos entonces que tener en cuenta el factor que tenemos, ¿sí?, de 0,85. ¿Por qué 0,85? Para columnas armadas con sunchos. ¿Y qué es armadas con sunchos? O sea, si yo tengo una columna y esta columna es circular, obviamente los sunchos son una armadura que envuelve la armadura longitudinal, ¿sí? Y esa armadura, cuando envuelve como espiral, lo llamamos suncho. En cambio, si nosotros decimos estribos cerrados, estamos hablando de estribos que envuelven a nuestra armadura longitudinal, ¿sí?, en sentido vertical, obviamente, y contienen a la armadura longitudinal. Bueno, de acuerdo al tipo de selección de armadura transversal, que estos dos tipos son la armadura transversal, tendremos un coeficiente para ajustar el esfuerzo nominal de los materiales. También, si las columnas fueran de borde, puede ser que parte de los momentos de empotramiento de viga se transmiten a las columnas, o sea que ahí debería considerar los momentos. También, aparte del momento, debería considerar los efectos de esbeltez, o sea, momentos de segundo orden que, debido a la deformación, magnifican el efecto de momento flector. Pero esto lo veremos más adelante. Dentro del artículo 10 del CIRSOC
¿sí? 201, especifican también las limitaciones de dimensiones mínimas. O sea, una columna cuadrada debe tener una dimensión mínima de 20 centímetros, ¿sí? Y una armadura longitudinal, o sea, la armadura a lo largo, a lo alto de la columna, de diámetro del 12 milímetros. No así en una columna circular. Si la columna fuera de sección circular, tendría que tener un diámetro de 30 centímetros y la armadura, sí, un diámetro como mínimo de fidel 10 milímetros. Y esto, como vimos anteriormente, podía ser armado con estribos o con sunchos. Bueno, los elementos entonces de sección circular deben tener como mínimo también 6 hierros. Y en el caso de columnas cuadradas, si los estribos son cuadrados, serían 4 fidel 12, y si los estribos fueran triangular, 3 fidel 12. O sea, una columna cuadrada, pero con estribos triangulares, tendría, con 3 fidel 12 estaría en condiciones, ¿sí? Y bueno, también debo tener en cuenta, esto es muy importante. ¿Qué es esto? Es la cuantía geométrica. La cuantía geométrica es la relación entre la sección de armadura dividido la sección de hormigón, ¿sí? Y bueno, esta cuantía, entonces, si yo quiero conocer la sección de hormigón, deberé multiplicar la cuantía que tengo por la sección de hormigón. Y ahí tendría la sección de armadura. En este caso dice que es un 1% el mínimo de armadura que debe disponer una columna y un máximo un 8%. Pero este 8% no puede ser, porque si yo tengo solape, la columna superior, y acá tengo la columna inferior, entonces, y yo tengo la armadura que tengo un 8% y un 8% en la armadura inferior, obviamente que tendría solapado más de un 8%. O sea que como máximo, ¿sí? El ρ máximo para una columna debe ser del 4%. ¿Sí? O sea que sería 0,04. Bueno, en columnas, como habíamos visto ya en otras clases, Euler estudió el fenómeno de columnas debido a que cuando son esbeltas, o sea, predomina la longitud de la columna con respecto a su sección transversal, obviamente que con una carga se dieron cuenta que a medida que más esbelto era el elemento, la carga crítica era menor, ¿sí? Con menos carga fallaba la columna. Y también determinaron que está en función de las condiciones de borde, ¿sí? Si es empotrado o articulado, si es empotrado o empotrado, bueno, tenían configuraciones de deformación. Y este análisis lo debemos al príncipe de las matemáticas en el año 1745, más o menos, al 47, Euler era un científico de la época, y investigó y relacionó a esa deformación que se manifiesta, ¿sí? La comparó con una función senoidal, ¿sí? Nosotros sabemos que la función senoidal tiene esta forma, donde esto sería la longitud y este sería la amplitud, y esta amplitud, entonces Euler lo colocó en el sentido, hizo que la función varíe sobre el eje Y, y la amplitud consideró como una deformación, que es la deformación que se da en la columna cuando uno aprieta una carga. Vamos a considerar una columna articulada, tiene este tipo de deformación, aplicada a una carga crítica. Y este sería el delta de deformación. Y debido a este delta, si yo estoy parado en este punto, obviamente que voy a tener un momento, ¿sí? Que va a ser P por ese desplazamiento. Y bueno, él llegó a la conclusión de que partiendo de la ecuación de deformación, ¿sí? Ocupando las soluciones de la función senoidal, llegó a la conclusión de que el P crítico, la carga crítica, está en función de pi y de esta relación, la rigidez de la longitud, y un coeficiente K, que ese coeficiente K está en función de las condiciones de borde. Si es articulado, K valdría 1. Si fuera empotrado, para Euler valía 4, ¿sí?
O sea que nosotros a veces usamos, dice la longitud de Pandeo, 2, claro, porque ahí sería 2 al cuadrado es 4. Bueno, entonces eh, esta carga es mucho menor que la carga de compresión. Y cuando tengo una esbeltez, deberé considerar esa carga, porque la columna va a fallar para una carga menor. O es decir, si considero el efecto de segundo orden, voy a necesitar una sección mayor a la que tendría con compresión pura. Ese fenómeno es sumamente importante. Ahora, cuando teníamos el fenómeno de flexión, es decir, tenemos una columna que tiene, aparte de tener compresión, tenemos un momento, ¿sí? Y aparte vamos a tener las deformaciones de segundo orden, obviamente que en este caso eso fue estudiado por el conjunto, digamos, de Euler-Bernoulli. Euler presentó las ecuaciones y la familia Bernoulli sería el hijo, uno de los hijos de... o sea, estaban dos de los hermanos Bernoulli, pero era Jacob el investigador en la parte de estática, digamos, ¿sí? Estos dos Jacob tuvo un hijo Daniels, que toda la parte de lo que es hidráulica lo debemos al hijo de Jacob Bernoulli. Bueno, es solamente un poquito de historia a recordar, sí, quiénes eran las personas y las fórmulas que usamos a veces y no sabemos de dónde vienen. En este tema haremos memoria un poco a Fritz Leonhard, ¿sí? Un investigador, realmente para mí es el padre de lo que es la investigación en estructuras de hormigón armado, ¿sí? Él se dio cuenta de que los valores de la esbeltez influyen en la resistencia. Entonces, en un diagrama de interacción, que sería el diagrama de interacción, teniendo en cuenta la esbeltez, si no, la esbeltez valdría a 0, tenía este valor, pero a medida que va aumentando la esbeltez, la capacidad de la misma columna con la misma armadura va disminuyendo. Entonces, sumamente importante, porque eso es considerar las deformaciones de segundo orden. Entonces, él lo investigó en laboratorio, todas esas condiciones. También se dio cuenta, no solo eso, sino que influyen en disminuir la capacidad portante o la capacidad portante de una estructura de hormigón, influye la distribución de momentos, ¿sí? De acuerdo a la esbeltez, la influencia de la calidad del hormigón, ¿sí? Estos dos diagramas, cuando mayor es el hormigón, ¿sí? Mayor resistencia tiene, obviamente tiene más capacidad. Cuando mayor es la excentricidad en la estructura de hormigón, también va a disminuir la capacidad portante de la columna. Bueno, la influencia, eso está, la influencia de la cuantía, o sea que cuando más cuantía tenemos, vamos a tener mayor resistencia, a mayor esbeltez, mayor resistencia porque tenemos más armadura. Y la esbeltez genera flexión, entonces al colocar armadura, la armadura es lo que absorbe los esfuerzos de tracción y entonces aumenta la capacidad portante de la columna. Y la última que sería la influencia de la flexión lenta. En este caso no. A medida que mi columna es más esbelta, más disminuye la capacidad portante, ¿sí? A medida que aumenta mi esbeltez, porque las deformaciones se van creciendo o van aumentando a través del tiempo. ¿Sí? Y bueno, es investigación importante. A nosotros solamente nos interesa conocer los fenómenos, ¿sí? Si esto lo quieren ver, lo ven en el tomo 1 de los libros del Fritz Leonhard, ¿sí? Bueno, en este tema veremos lo que es el reglamento SIRSOC y cómo considera la esbeltez SIRSOC 201. En el reglamento toma a pórticos desplazables y pórticos indesplazables. Nosotros nos abocamos solamente a pórticos indesplazables. ¿Sí? Esto corresponde a otro curso para, ¿sí?, ingenieros, ya un poquito más. Entonces, para nuestro curso vamos a ver que el reglamento empieza a identificar la columna, si es columna corta o tiene una esbeltez moderada la columna o tiene una gran esbeltez. Y eso lo logra a través de un coeficiente que da el límite de esbeltez. Esta es una esbeltez límite.
Entonces, si este esbeltez límite, mi esbeltez de la columna, es menor que la esbeltez límite, obviamente que no tengo en cuenta el fenómeno de esbeltez, es una columna corta, ¿sí? O sea que estaría en columna corta. Directamente lo dimensiono con un diagrama de interacción. O con, si no tuviera momento, con un momento de, con la resistencia de diseño de una columna de compresión pura. Ahora, si mi esbeltez estuviera entre 100 y el lambda límite que reglamenta el CIRSOC 201, obviamente que voy a tener que usar métodos aproximados de mayoración con que consideran el efecto de segundo orden, ¿sí? Casi siempre se usa fórmulas de análisis de P delta, pero para estructuras lineales simples, ¿sí? En cambio, cuando mi lambda es mayor que 100, ahí sí tendré que hacer un análisis de P delta. Acá no dice, pero P delta chico, considerando también la deformación de la barra, pero considerando todo el conjunto estructural, ¿sí? Entonces, y ahí considera también los esfuerzos horizontales. Esto no es de curso, nosotros vamos a llegar a dimensionar hasta este tema, ¿sí? Más adelante, si quieren curiosear o investigar este tema, es sumamente importante. Hay un montón de programas, software como Robot Structural, SAP 2000, métodos empíricos, no son empíricos, sino métodos de análisis a través de iteraciones, que son métodos manuales, que lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Que consiste en el método de iteración de los desplazamientos virtuales y el método directo de deformaciones, ¿sí? Iteración de las deformaciones. Entonces, esto hay mucho en la red, digamos, para analizar. Como podemos apreciar, ¿sí? Los efectos de momento que se producen, que es igual a P por E, por una excentricidad, obviamente disminuyen, ¿sí? La capacidad portante de la columna. Por lo tanto, deberé considerar esos momentos, ¿sí? Entonces, si antes la columna aguantaba esto cuando lambda era igual a 0, esto es redundarse, ahora va a aguantar esta capacidad portante, ¿sí? Por lo tanto, si yo tuviera que mi columna tendría una fuerza de compresión en este punto y un momento en este punto, obviamente que para el caso de que no tenga esbeltez, va a resistir, ¿sí? Va a tener resistencia a la columna, pero no así cuando tenga una esbeltez mayor que me dé una resistencia de este diagrama de interacción. Y un diagrama de interacción no es otra cosa que la variación de la resistencia a un esfuerzo de compresión que se representan en ordenadas y en abscisas la resistencia de momentos flectores. Entonces, para una misma cuantía, o sea, una misma cuantía geométrica, entonces a medida que aumenta el valor de momento va disminuyendo la capacidad de compresión, ¿sí? Y bueno, una vez que represento todos los valores, obviamente que voy a tener valores negativos de compresión y valores positivos. Obviamente que mi columna, una columna trabaja flexocompresión, o sea que deberé trabajar con la parte inferior. Si estoy trabajando con tensores, sería flexotracción, tendría que trabajar con la parte superior de la diagrama de interacción. Hay que prestar atención, mucho cuidado a ese signo, que nosotros en columnas deberá tener el signo negativo, ¿sí? Esto es recordar un poquito lo que dice el CIRSOC 201 en el capítulo 12, ¿sí? 10-12, donde si mi lambda, ¿sí? Mi lambda de la columna, ¿sí? Que esto sería lambda de mi columna, es igual a la longitud de pandeo sobre el radio de giro. El radio de giro, en este caso, si es una sección cuadrada, y estoy analizando en este sentido es D, y esto es D, sería 0,289 por D. Ahora, ¿de dónde sale ese 0,289? Fácil, ¿sí? Yo sé que el radio de giro, en ese sentido,
¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la inercia de esta columna, ¿sí? Con respecto a este sentido, ¿sí? Que va a ser igual a base por d al cubo sobre 12 dividido la superficie, que es base por d. Entonces, simplificando, me va a quedar, b se desaparece, me va a quedar 1 sobre raíz de 12 por d. O sea que este número representa 1 sobre la raíz de 12. Si este esbeltez estuviera, si fuera menor, tengo una columna corta, ¿sí? Esto sería una columna corta. Y si este valor fuera mayor, pero menor que 100, o sea, si mi lambda de mi columna es mayor que lambda límite y menor que 100, obviamente que en este caso tendría una esbeltez moderada y debería considerar el efecto de segundo orden, ¿sí? Y al considerar el efecto de segundo orden, deberé mayorar las solicitaciones de momento flector. Siempre en el numerador va a ir el valor del menor momento flector. Si en una columna tengo dos valores de momento, una columna de borde, tengo un valor de momento 1 y un momento 2, y resulta que en el inferior es el mayor momento, obviamente que el momento mayorado tendré que elegir en la parte inferior. Y este coeficiente es un factor de mayoración, que ahora lo veremos a continuación, cómo determinar ese valor. Bueno, para el cálculo de delta n, que es un factor de mayoración, tenemos varios coeficientes. Este coeficiente Cm tiene en cuenta, es un factor de corrección del factor de amplificación de momentos debido al efecto P delta, y ese factor de corrección está en función de las condiciones de borde, ¿sí? Es un factor que considera a los momentos con un momento equivalente uniforme a lo largo de la columna. Entonces, si yo tengo que mi momento solamente tiene solicitaciones en un lado de flexión, obviamente que mi valor acá es el máximo valor para una estructura indesplazable de Cm igual a 1. Ahora, si tengo un empotramiento, ¿sí? Mi valor de Cm va a tomar un valor de 0,6 y 0,4 para empotrado a empotrado, ¿sí? Como mínimo debe ser 0,4. Este valor 0,75 toma en cuenta las inexactitudes, ¿sí? Por excentricidades suplementarias o por disminución de la rigidez. No sé, tiene varios, en el comentario del CIRSOC 201 del capítulo 10, ustedes podrán ver que tiene varias consideraciones este efecto. Y lo que hace este coeficiente realmente es mayorar este valor, por lo tanto, este valor del denominador va a ser más chico y el factor de amplificación va a ser más grande. Y siempre hay que acordarse que el factor de amplificación, delta n, va a ser mayor o igual a 1. Si me da menor que 1, tendré que tomar 1. Bueno, en el numerador va la carga, la resistencia última requerida de compresión, y en el denominador va la carga de Euler, ¿sí? La carga crítica de Euler. Pero debo tener en cuenta lo que me dice el reglamento, que debido a la fisuración que puede haber por el efecto de segundo orden, disminuye el valor de la rigidez. Entonces, la normativa considera dos formas de determinar esa rigidez, ¿sí? Y tomar de estos dos valores el menor, ¿sí? Y este coeficiente beta me tiene en cuenta si es la relación entre, o sea, tiene dos formas de calcular para estructuras desplazables y para estructuras indesplazables. Para estructuras indesplazables es la relación entre la carga máxima axial y la carga máxima de larga duración, ¿sí? Que considera toda la combinación de cargas. Bueno, lo que sí, resumiendo, el beta D va a ser igual a 0,6, ¿sí? Y simplificativamente la inercia podría ser 0,25 de la rigidez de la columna completamente. Bueno, lo que sí hay que acordarse que si no tengo el efecto, el momento fuera igual a 0 en la columna, ¿sí? En columnas de borde, deberé considerar una excentricidad mínima en la columna, ¿sí?
en columnas de borde. ¿Estamos? En columnas centradas y están arrastradas a lo largo, podré considerar que es una columna corta y dimensionar a compresión pura. En el caso que no esté arrastrada la columna central, sí deberé considerar una excentricidad mínima, ¿sí? Que es la fórmula que vemos acá.